Los documentos odontológicos van a verlos a partir de la página 102 del material, así que los que tengan el material a mano, lo pueden ir siguiendo. Yo tengo un Power que ahora les voy a tratar de ir compartiendo. Bueno, documentos es una temática bastante larga, porque hay una multiplicidad de documentos que usa el odontólogo en su práctica. Pero para arrancar con esto, ustedes tienen, como siempre yo les digo, que saber, que conocer el concepto de lo que es un documento, no un documento odontológico, un documento en general, ¿sí? Y ahí lo tienen bien clarito en el material, es un concepto un poco abstracto, ¿sí? Textualmente dice, un documento es todo objeto, ¿sí? Que va a representar un pensamiento. Cualquiera fuera la forma en que ese pensamiento se exterioriza. ¿Qué quiere decir eso? Que un documento no solamente es un papel, no es un escrito únicamente. Sí, hay muchos documentos que son en papel y que son escritos, como van a ver, historia clínica, receta, certificado, pero asimismo también son documentos, por ejemplo, en la odontología, un modelo de yeso, una radiografía dental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de esos objetos representan, ¿sí? La materialización de un pensamiento, ¿sí? Así que eso es algo que tienen que saber. ¿Qué es un documento? ¿Sí? Pregunta capciosa, ¿un documento solamente es un papel, es un escrito? Y otra vez, al que en el parcial me diga, sí, profesora, va el chancletazo virtual, porque ahí yo me voy a decir, este que me está diciendo en la clase estaba durmiendo, ¿sí? Porque acá yo ya les aclaro, tienen que saber que un documento es todo objeto. Entonces, abran su mente y cuando piensen en documento, no solamente piensen en un papel escrito, sino en una prótesis incluso, en una radiografía, en un modelo de yeso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, y les voy a tratar de compartir el Power. Ustedes, por favor, me avisan si los visualizan. Ahí pueden ver el Power en mi pantalla, de mi pantalla. Sí, Doc. Bueno, ahí ven ya para que hagan una imagen mental los distintos tipos de documentos que en este caso pertenecen a los odontólogos. Una historia clínica, no sé si ahí se alcanza a ver. Esto sería una receta, un odontograma o ficha odontológica, modelos de yeso, radiografías, y estos son solo algunos de los muchos documentos que el odontólogo va a manejar en su práctica. Ahora, los documentos van a tener tres funciones que son muy importantes y que por eso trabajamos y estudiamos a los documentos, los cuales son función de perpetuación, función probatoria y función de garantía. ¿Qué significa cada una de estas palabras? La función de perpetuación significa que este objeto, este documento, va a permanecer, se va a prolongar en tiempo y espacio, ¿sí? O sea, va a mantener esa representación del pensamiento, o sea, lo que ese documento signifique a través del tiempo y del espacio, ¿sí? Perdura, permanece. Otra función que tienen los documentos es la función probatoria, o sea, que pueden ser un elemento de prueba en algún proceso judicial, por ejemplo, ¿sí? Se puede ofrecer como una prueba, una historia clínica, un certificado, un modelo de yeso, etcétera, etcétera. Tiene un valor probatorio. Eso estamos hablando de la parte judicial. Y la última función es la de garantía, que lo que significa esto que a través de su estudio se permitiría identificar a quién suscribió o a quién pertenece este documento que se estaría estudiando en ese caso específico, ¿sí? Esas son las tres funciones de los documentos y que también las tienen que estudiar. Ahora vamos a tener dos tipos de documentos. Pueden ser públicos o pueden ser privados. ¿Cuál es la diferencia o qué significa cada uno? Que los públicos son aquellos que son otorgados o confeccionados o firmados, ¿sí? Por un funcionario público o también se dice un depositario de fe pública. Por ejemplo, un acta o una escritura hecha firmada, confeccionada y firmada por un escribano público, una sentencia judicial que está firmada por el juez, ¿sí?
o algún certificado o acta, por ejemplo, firmada por el director de un centro asistencial, es un funcionario público también, ¿sí? Y estos documentos públicos lo que tienen es que tienen un valor probatorio en sí mismos, ¿sí? O sea, lo que se presume es que son veraces, son auténticos, ¿sí? No tienen falsedad, ¿sí? Hay que el que lo quiere impugnar o el que quiera decir, no, ese documento es falso, tiene la carga de probar que es falso. No el dueño del documento tiene que demostrar que su documento es auténtico, sino que es al revés, el que acusa de que el documento es falso tiene que demostrar por qué ese documento público por sí mismo es verdadero, al ser un firmado o suscripto o confeccionado por un funcionario público o un depositario de la fe pública. Lo contrario va a pasar con un documento privado. Un documento privado puede ser hecho por cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, un odontólogo en un consultorio privado, ¿sí? No es cualquier persona, es un profesional, pero lo que hace es un documento privado. Y la diferencia es que en este caso, este tipo de documentos, los privados, no tienen valor probatorio por sí mismos, ¿sí? Hay que demostrar que son auténticos. ¿Y qué se hacen en esos casos para demostrar la autenticidad de este tipo de documento? Hablando de los privados, se hace un reconocimiento de firma. O sea, por ejemplo, tenemos un certificado de salud que lo otorgó un odontólogo en un consultorio particular, ¿sí? Entonces, para demostrar que eso es auténtico, se cita a ese odontólogo que lo confeccionó para que reconozca su firma. El odontólogo puede decir, sí, yo lo hice, yo lo firmé, es así, reconozco que esa es mi firma. O puede venir y puede decir, no, esa no es mi firma. ¿Y qué pasa cuando no reconoce la firma? Ahí, y estamos hablando en un proceso judicial, ¿sí? Ahí lo que se hace es, se llama a un perito, acuérdense que perito es una persona especializada o con amplios conocimientos en un determinado oficio, profesión o arte. En este caso se llama un perito calígrafo, o también llamado perito documentólogo, que va a hacer un cotejo de firmas, ¿sí? Él va a cotejar esa firma que figura en ese certificado, que es el ejemplo que yo le estoy dando, y que el que supuestamente, o a quien se le atribuye, está diciendo, no, esa no es mi firma, va a cotejar esa firma con otras firmas que sí pertenezcan a esa persona. ¿Cómo obtiene esa firma que sí pertenece a esa persona? El perito puede mandar a hacer un cuerpo de escritura, se llama, que es cuando le hace firmar un montón de veces a esa persona, entonces después él compara. O puede tener alguna firma de esa persona de algún documento público, ¿sí? Que sea auténtico, también para comparar, ¿sí? Se dice que esa firma, de la cual no se tiene duda, que puede provenir de ese cuerpo de escritura o puede provenir de un instrumento público, se llama firma indubitada. Y esa palabra la anotan y me la memorizan y me la aprenden porque la vamos a mencionar un montón cuando hablemos de técnicas de identificación estomatológica cuando vayamos a la parte forense. Indubitada. ¿Qué significa indubitado? ¿Alguien sabe qué significa indubitado? ¿Que algo es indubitado? Dice en el apunte de Que es auténtico. Que no hay duda de que sea así. En cambio, el dubitado es del cual se tiene duda. En todo caso, en el ejemplo que yo le estoy dando, ese certificado que tenía una firma y que el odontólogo que supuestamente hizo dijo, no, esa no es mi firma, esa sería una firma que dubitada o indubitada. ¿Qué sería? Dubitada, si no reconoce. Claro, porque se tiene duda, está diciendo la Dudada. verdad o está mintiendo, es realmente su firma, no se sabe, es dubitada. Entonces el perito va a comparar con una indubitada, que es la que no tengo dudas que le pertenece a esa persona, compara el perito, hace todas unas técnicas que los peritos calígrafos para eso estudian y se preparan, y va a decir, hay similitud o no hay similitud, es o no, y lo que sea, ¿sí? Bueno, eso es lo que tienen que saber de una diferencia entre un documento público y un documento privado. ¿Quedó clarito o quieren que explique algo? Porque por ahí es medio complicado. ¿Está? Sigo entonces, chicos. Bueno, básicamente eso es una generalidad de documentos.
Ahora vamos a adentrarnos en un documento en particular, que lo vamos a usar nosotros los odontólogos, pero también los usan muchos los demás profesionales de la salud, por ejemplo los médicos, que es ¿cuál? ¿Qué documento? Historia clínica. La historia clínica. Exacto. Ustedes, historia clínica, me imagino que ya vieron, que ya incluso habrán hecho historia clínica en la facu, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Bueno. Hay una parte ahí del material que ustedes la van a leer, yo no voy a ampliarme acá en eso, que habla de la historia clínica, precisamente la historia de la historia clínica, valga la redundancia. Y ahí van a leer otra vez sobre este personaje que nosotros lo tenemos siempre presente por alguna u otra razón. Quiere decir que es una persona que aportó muchísimo para nuestra ciencia y que fue, ¿quién? Hipócrates. Hipócrates, ¿sí? Hipócrates siempre está presente. Bueno, él fue el precursor de la historia clínica, fue el que de alguna manera empezó a implementar. Entonces ustedes esa parte la van a leer, es como un cuentito, un relato, así que yo no voy a indagar, no voy a hacer más explicaciones porque ustedes no van a tener ninguna dificultad al leer ese tema. Lo que sí van a ver también en el material son distintos conceptos que existen sobre una historia clínica de acuerdo al autor. Eso también lo van a leer. Ustedes en el momento del examen, con que sepan uno, es suficiente, ¿sí? No hace falta que se sepan todos. Yo no voy a agarrar y les voy a preguntar, a ver, según Moya, Puello y colaboradores, ¿qué es la historia clínica? O según Cumplido, ¿qué? No, yo le voy a preguntar, ¿qué entiende por historia clínica? Y ahí ustedes me dan alguna definición de estas que tienen de opción ahí en el material, ¿sí? Así que es de ustedes la que más fácil les resulte o la que crean que es más fácil de estudiar, la estudian, ya saben, con sus palabras lo pueden decir al momento del examen, pero que esté completo lo que han dicho. Bueno, ¿se acuerdan de esta ley, la 26.529? ¿Qué ley era? ¿Cómo se llamaba esa ley? Que la estudiaron para el primer parcial. ¿Derecho a los De pacientes? protección De los pacientes. derechos pacientes. Exactamente, la ley de los derechos del paciente. En el artículo 12 de esta ley hay una definición de la historia clínica que la conceptualiza como un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, donde va a constar toda actuación o todo acto que se realice al paciente por parte del profesional o auxiliares de la salud, ¿sí? O sea, la historia clínica es obligatoria jurídicamente, o sea, por ley. Si no la hacemos, hay una consecuencia jurídica. ¿Se acuerda cuáles son las consecuencias jurídicas? Cuando uno hace o deja de hacer lo que dice la ley, en este caso. ¿Qué consecuencias jurídicas hay? Y podrían ser multas, Ujú, inhabilitación también. Inhabilitación. claro, cualquier tipo de sanción está establecida en Indemnización. el Código Penal. ¿Vieron? Sí. Para eso sirvió lo que ustedes estudiaron en la primera etapa, para que entiendan todo esto. Entonces, es un documento que es obligatorio, la ley nos obliga a que lo confeccionemos, tiene que tener un orden cronológico, o sea, va como siguiendo, a medida que uno va haciendo la atención al paciente, va siguiendo en el tiempo, en forma ordenada, foliado, porque tiene un orden esas hojas, ya sea impresa o ya sea a través de medios electrónicos, como vamos a ver que pueden ser las historias clínicas, y completo, o sea, tiene que estar todo lo que se le haga al paciente, ¿sí? Toda la información relativa al paciente, sí o sí. Bueno, en esta ley también hay otros artículos que los vamos a ver más adelante y que habla de los principios de la historia clínica. Ahora hago un paréntesis. Usted, no sé si alguno vio, chusmeó el práctico que tienen que hacer, que entregar mañana. El punto que se refiere a historia clínica es que ustedes hagan un mapa mental. ¿Entendieron lo que es un mapa mental? ¿O alguno tiene dudas de cómo tiene que hacer? Bueno, es algo muy libre, ¿sí? O sea, ustedes pueden poner dibujitos, colores, como se les dijo ahí en el aula, lo pueden hacer a mano y sacarle una foto y lo anexan al trabajo, o lo hacen digitalmente, como a ustedes les sea más fácil. Pero la idea es que ustedes
manejen los contenidos y los vuelquen en alguna representación que después les va a servir para estudiar también. Y ahí van a tener que hablar de todos estos temas que estamos desarrollando como concepto, como características, principios, etc. Ahora, ustedes van a tener características de la historia clínica. ¿Qué características tiene este tipo de documento? En sí constituye un acto, en este caso odontológico, también puede ser un acto médico. Profesionalidad, eso quiere decir que tiene que ser realizada, confeccionada por el profesional, ¿sí? El objetivo principal que tiene este documento es asistencial, es ayudar al enfermo para rehabilitarlo, para que recupere su salud o para que mantenga la salud que posee. Es obligatorio, es irreemplazable, es privado, acuérdense de secreto profesional, acuérdense del derecho de confidencialidad y de intimidad que tiene ese paciente, y por supuesto que pertenece al paciente. Sin embargo, el que tiene la obligación del resguardo y de la conservación de la historia clínica va a ser el profesional, como vamos a ver, y hay un tiempo mínimo que está establecido por ley donde uno tiene que preservar este documento. Y tiene que ser objetiva y veraz, ¿sí? Yo no puedo poner algo que no sea cierto porque voy a ir en contra de lo que se pretende con la historia clínica. Profesora, Sí. ¿a qué se Decime. refiere irreemplazable? O sea, dice no puede ser reemplazado por la memoria del médico. Claro que vos dejes de hacer la historia clínica pensando en que vos te vas a acordar de todo lo que tiene tu paciente, de todos sus antecedentes, del diagnóstico que haces, del tratamiento, ¿sí? Uno pretende como con cierta soberbia, por así decirte, o incluso ingenuidad, creyendo que se va a acordar o va a mantener en su memoria todo un montón de datos, ¿sí? Y que uno encima no va a tener un solo paciente de su práctica, se supone que vamos a tener muchos pacientes. Entonces, por eso no puede ser reemplazada por la memoria del médico, incluso por notas informales o anotaciones que pueda llegar a hacer el profesional. Eso no tiene validez como historia clínica. La historia clínica es sistematizada, tiene un orden, ¿sí? Tiene ciertos requisitos que deben cumplirse para que esté bien hecha, ¿sí? ¿Y por qué es importante que esté bien hecha? Para que cumpla las funciones que les voy a explicar ahora. La primera de ellas, y la principal, es la función asistencial, que es la que les mencioné hace un ratito. Ayudar al enfermo, ¿sí? Ayudar a ese paciente a que recupere su salud, a que se mejore, a que se rehabilite. Va a ser sistematizada porque es ordenada. Ustedes saben que la historia clínica por algo tiene, las que habrán hecho ustedes seguramente en su práctica, vieron que tienen como un orden, tienen como, no es que están todas las preguntas mezcladas, sino que sigue una estructura para también no olvidarse de preguntar o de tomar alguna información que puede ser importante, ¿sí? Acuérdense que siempre lo que es sistematizado u ordenado se realiza de mejor manera que algo que es así al voleo. Si a este paciente le pregunto primero esto, después esto, y me puedo olvidar de cosas o detalles que son importantes. Va a servir también como un medio de comunicación entre profesionales, siempre y cuando sea una justa causa. Acuérdense, relaciónenlo, linkéenlo con secreto profesional, que nosotros podríamos compartir información del paciente en caso de hacer una interconsulta o de hacer una derivación, ¿sí? Doctora, ¿Sí? ¿cuánto tiempo dijo que se debe conservar la historia clínica? Ahora lo vamos a ver, pero ya te adelanto que son 10 años, es lo que establece la ley, el mínimo. Estás obligado a conservarla, a guardarla. No la puedes tirar, no la puedes desechar en menos plazo que ese tiempo. Eso sí también es algo que se pregunta mucho. Es sencilla la respuesta, ¿sí? Pero es algo que se pregunta mucho. ¿Cuánto tiempo debe conservar el profesional? También se pregunta quién es el dueño o el titular de la historia clínica y quién es el que está obligado a conservar. Eso también se pregunta mucho. Doctora, Sí, doctora, una consulta. ¿Y sí. estas historias clínicas como tal pueden salir del país? O sea, ¿tienen validez tanto aquí como como en otro territorio? ¿Quién la sacaría del país, por ejemplo? ¿A qué te Por referís? ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo que estoy armando una historia clínica acá, en territorio argentino, si es que yo me la llevo, en este caso, a mi país, Uh-huh. ¿va a tener el mismo valor legal tanto en mi país como aquí en Argentina? ¿O carece de valor? ¿O yo ahora tengo que dejar la historia clínica acá
¿Cómo tendría que ser el caso? Y depende cómo sea la legislación en tu país. Habría que ver cómo es la legislación en Perú. Porque acá en Argentina se presume que toda historia clínica que esté realizada por un profesional tiene que tener estos requisitos, tiene que estar resguardada por el profesional, o sea, el profesional es el que la tiene que guardar, esté acá o esté en la China, por 10 años mínimo, y lo importante que hay que tener en cuenta si vos te la vas a llevar a otro lugar, es que el paciente, que es el dueño, el titular de ese documento, te la puede pedir, tiene el derecho a pedírtela, pero vos ahí, como tenés la obligación de resguardarla por 10 años, vos nunca le podés entregar el original al paciente. Nunca. Vos le entregás una copia que esté autenticada, puede ser por algún funcionario público, como puede ser de un centro asistencial, o un escribano, si es de un odontólogo privado, le das una copia, y también eso tenés un plazo, no es que vos le decís al paciente, el paciente te pide una copia y vos le decís, sí, ya te doy, y te tardás un mes, una semana, un año. Tenés hasta 48 horas para entregarla. Y si es urgencia, el tiempo puede ser menos, si se justifica. Urgencia del que el paciente quiere, pero solamente una copia. La original te las quedas vos. O sea, eso sería lo único que deberías tener en cuenta si vos te llevas las historias clínicas. Que vos tengas la posibilidad de otorgarla al paciente si te la llega a pedir en el plazo de 48 horas. Hoy con la digitalidad hay posibilidades. Hay muchas posibilidades de hacer eso. Haces un escaneo, lo convertís en PDF, se pueden escanear firmas y lo mandás certificada al paciente. Total, la original vos siempre la tenés que tener. El profesional siempre tiene la original. Nunca se la entrega al paciente. Eso es algo que tienen que saber. Nunca entregan original, ¿sí? Siempre una copia auténtica. ¿Está? Pasados los 10 años, la ley argentina dice, listo, ya está. Ya no se puede exigir más si pasó los 10 años. Porque acuérdense, que ahora vamos a ver, en realidad les digo acuérdense, aprendan, porque esto todavía no lo mencioné, que cuando uno empieza una historia clínica, hay un decreto que dice que tiene que tener la fecha en que se inicia, o sea, cuándo se empieza esa historia clínica. Hay que dejar una constancia de cuándo se inicia, cuándo se abre ese documento, y después ir poniendo fecha y hora inclusive de todos los actos que se vayan realizando. Y ahora vamos a ver qué cosas hay que poner, qué cosas no hace falta, o sea, qué cosas como que son más importantes y otras que se pueden o no. Pero todo lo que puedan escribir, mejor, ¿sí? Cuando mejor hecha esté la historia clínica, se presume que mejor es la conducta que tuvo el odontólogo, ¿sí? Cuando mejor esté confeccionado ese documento, es favorable para el odontólogo, sobre todo cuando tiene algún tipo de reclamo legal, de denuncia por mala praxis o lo que sea. Si está bien hecho tu documento, vos estás en legal forma, ¿sí? ¿Está? Carol, ¿te supe contestar? ¿Te quedaste con alguna duda? No, doctora, todo bien, Todo bien, gracias. Continuamos entonces. Otra función, aparte de la función asistencial de la historia clínica, es que tiene un contenido que puede usarse, digamos, para la investigación, ¿sí? Por ejemplo, puede usarse para estudiar sobre determinada patología, para ver cómo va evolucionando el tratamiento o la medicación que se está implementando, si hay algún fracaso, algún efecto adverso, todo eso se puede ir consignando en una historia clínica que tiene o que está orientada hacia la investigación o hacia el estudio científico. Otra función es la administrativa, esto más que nada para los centros asistenciales o la asistencia pública, para el control de los recursos, cómo se gestionan, cómo se brinda la atención, para algún estudio estadístico, lo que sea. Lo mismo con el carácter docente. Esa sería la historia clínica, más que nada, que ustedes están haciendo hoy en la facultad. Si bien, por supuesto, ustedes tienen una función asistencial a ese paciente que están atendiendo hoy en día en la facu, también esa historia clínica tiene una función de aprendizaje para ustedes, ¿sí? Porque están como practicando algo un documento que después lo van a tener que hacer solos en su práctica. Otra función es de control de calidad, que esto también se asocia más con los centros asistenciales públicos de salud, para ver de qué manera se está llevando la asistencia, hacer relevamiento, ver la eficiencia del servicio, etcétera, etcétera. Y las implicancias médico-legales, que son también bastante importantes, porque la historia clínica, al ser un documento, es un acta que básicamente demuestra el tipo de
asistencia o de calidad de servicio que le estamos dando a ese paciente, el cual es el dueño de la historia clínica, que está obligado el profesional de hacerlo, porque así lo dice la ley, y porque es un elemento probatorio ante cualquier reclamo. El documento, o sea, la historia clínica tiene constituye un elemento de prueba, ¿sí? Por sí mismo. Y que permite, por supuesto, valorar la conducta del profesional. Esto es lo que yo les decía, si una historia clínica está bien hecha, completa, cumple todos los recaudos que dice la ley, eso habla muy bien del profesional y juega a favor del profesional. Distinto es una historia clínica incompleta, con tachaduras, con enmienda, ¿sí? O que no existe. Un profesional que no hizo una historia clínica es una falta sumamente grave. Y si llega a tener algún reclamo legal, está en el horno, ¿sí? Porque es obligatorio hacer una historia clínica. ¿Hasta acá? ¿Estamos claritos? ¿Sí? Van a ver que la historia clínica va a tener diferentes tipos, ¿sí? Que capaz ustedes algunas ya la vieron, ya la usaron. Tenemos historias clínicas que son abiertas o cerradas. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les sugiere esas palabras abiertas o cerradas? ¿Qué se diferenciaría una abierta? Que dice que responde a preguntas que, la abierta es la que no responde a preguntas que ya están elaboradas, mientras que la cerrada sí, que es como que se va haciendo preguntas para poder formarlas o crearlas. Claro, la abierta, digamos, no es que se usa mucho, porque es como casi como una hoja en blanco donde uno tiene que ir viendo lo que pone, y sería para un profesional que esté súper entrenado ya y con mucha experiencia, pero para los que somos un poco distraídos, olvidadizos, o los que están recién comenzando, la cerrada con preguntas estructuradas y que sigue un orden sería lo ideal. Después tienen las generales y especiales. Por supuesto que las generales son las que sirven para cualquier tipo de práctica que se vaya a implementar, y las especiales están orientadas a determinadas ramas de la odontología, como será la cirugía, la odontopediatría, donde hay, si bien en general son similares, por ahí hay puntos o cláusulas, por así decirles, partecitas que son muy específicas para esa rama de la odontología, ¿sí? Y después tienen las públicas y privadas, según pertenezcan a una entidad pública, un servicio público, o que sean privados en un consultorio o clínica particular. Y también pueden hacerse en soporte papel o ser electrónicas. Soporte papel son las clásicas, las que ustedes seguramente hacen en la facultad, y la mayoría de los odontólogos hacen, aunque con el tema de las nuevas herramientas digitales es posible hacerlas en un soporte digital. Ahora, dentro de las electrónicas van a tener dos variantes, y que esto también a veces a mí me gusta preguntar, para que comprendan la diferencia entre las que son computarizadas y las que son informatizadas. ¿Alguno leyó o está leyendo ahí? ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre ambas? Porque las dos son electrónicas, pero se diferencian en algo. Que una está encriptada y la informatizada no. No, al revés. Al revés. La ¿Cuál está encriptada? encriptada. Exactamente. ¿Y qué quiere decir encriptada, Bruno? Que no se puede ¿Qué te parece que quiere decir? Como que no se puede editar. Que no se puede editar y que Que no tiene se puede como un modificar acceso la más información. restringido. Claro, que la información está más resguardada. Exactamente, no va a ser modificada fácilmente, ¿sí? O sea que es como más segura, preserva mejor la confidencialidad de esos datos, así que sería por ahí la más, para mí es de las mejores, digamos, porque preserva de mejor manera toda esa información que siempre, y acuérdense de secreto profesional, siempre debemos resguardar, ¿sí? Bueno, en la estructura de la historia clínica van a tener una estructura básica o tradicional, que capaz ustedes es la que manejan, no sé a ciencia cierta hoy en día cuál es la que manejan en la clínica, pero por lo menos seguro va a tener estas partes: la anamnesis, el examen físico, un diagnóstico presuntivo, si hay o se necesitan exámenes auxiliares de laboratorio, y el tipo de tratamiento, ¿sí?, que se recomienda para el caso. Y después ahí tienen ustedes una serie de etapas detalladas en el material,
y habla de toda la registración que se va haciendo. Esto a mí no me interesa que ustedes estudien de memoria, porque ¿qué va a pasar? El día de mañana ustedes van a tener seguramente formularios de historia clínica, ¿sí? No van a saber de memoria la estructura, no van a agarrar una hoja en blanco y se van a poner a hacer. Supongo que todos van a tener la practicidad de tener, ya sea en papel o electrónicamente, ya el formulario y la historia clínica lo van a ir completando. Lo importante es que sepan que el formulario que elijan trabajar, ¿sí? Que ustedes opten por trabajar en su consultorio, sea un formulario completo, ¿sí? Que tenga toda la estructura que la ley les requiere, ¿sí? Que se necesita, para que esté bien hecho este documento. Así que eso a mí no me interesa, particularmente esta parte de las etapas que se Doctora, estudian. Sí, ¿tiene sí. la misma validez legal, digamos, la electrónica que la virtual que la en papel? Sí, la electrónica que la papel o digitalizada y papel, sí. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Pasa que por ahí hay odontólogos que son más como modernos y otros que son más tradicionales y hay que ver de qué manera a uno le resulta más práctico, más fácil. Acuérdense que siempre el odontólogo prioriza el tiempo, ¿sí? Uno tiene a veces mucho paciente, una agenda apretada y tiene que ver de qué manera optimiza su tiempo y cuál es más fácil de realizar. La historia clínica a veces puede estar, o sea, el odontólogo se puede ayudar de un asistente que haga, pero acuérdense que es la responsabilidad del profesional tener en cuenta o controlar de que se ponga todo, y es el profesional el que va a firmar, no el auxiliar ni el asistente, ¿sí? A veces el profesional está mirando, está con el espejo, con el guante, y no está escribiendo al mismo tiempo y tiene alguien que escribe o quien le dicta. Y después puede ser que el profesional transcriba en su historia clínica o controle lo que escribió la otra persona y firme, ¿sí? Pero va a quedar como que lo escribió el odontólogo, se supone. Se presume que el odontólogo es el que la confeccionó, quien debería hacerla, ¿sí? Después viene una parte muy importante de historia clínica, que esto sí tienen que ir estudiando, porque esta es la parte básicamente de la odontología legal. Ahí ven mi pantalla. Vamos a hablar de nuevo de la ley 17.132, que acuérdense que para nosotros es como si fuera nuestra Biblia, nuestro librito, ¿sí? Donde están todas las disposiciones que tenemos que conocer. Y hay un decreto reglamentario de esta ley donde al director de un centro asistencial, o sea, quien ejerza en ese cargo, tiene que tomar todos los recaudos, ¿sí? Para asegurarse de que se confeccionen las historias clínicas de los pacientes, ¿sí? Y que las mismas sean conservadas adecuadamente y que no se vulnere, ¿sí? Que no se viole o se deje de respetar el secreto profesional, o sea, que sea confidencial, que esos datos se resguarden, ¿sí? Que incluso se usa, sobre todo en los centros asistenciales, las historias clínicas de los pacientes están con un nomenclador o con alguna clave, puede ser un número, para no identificar al paciente, que no cualquiera lea, ¿sí? A veces, ustedes no sé si vieron en los hospitales, en algunos lugares las historias clínicas a veces van cerca de la cama del paciente, o en este caso las odontológicas pueden estar como en los centros asistenciales a veces no hay un lugar con llave para dejarlas, entonces como que está a la vista de cualquiera, entonces se trata de, a través de esa clave numérica o nomenclador, tratar de que no sea fácil de identificar o de saber el nombre de ese paciente que es el propietario o donde están todos sus datos en ese documento, en esa historia clínica. Después, hablando de la legislación, también vamos a volver a la ley de los derechos del paciente, la 26.529, donde el artículo 15 de esta ley dice algo muy importante y consiste en que les va a informar este artículo de todo lo que sí o sí tiene que tener la historia clínica, todo lo que se debe dejar asentado en la historia clínica. Uno de esos datos es la fecha en que se inicia, se abre o se comienza a confeccionar esa historia clínica, cuáles son los datos identificatorios del paciente y de su núcleo familiar más cercano, datos identificatorios del profesional también tienen que estar en la historia clínica, generalmente están en la firma y en el sello tiene el nombre, la profesión, la especialidad si es que la tiene, ¿sí? Y el número de matrícula, ¿sí?
tiene que tener un registro preciso y claro de todos los actos, de todas las acciones que se hagan, ¿sí? Con ese paciente, y también la fecha y la hora. Eso está todo en la ley, así que todo eso hay que respetar y hacerlo así, ¿eh? Así están en el artículo, en la legislación, así que para que sea una historia clínica bien hecha, tiene que respetarse todo esto. También los antecedentes genéticos, patológicos, fisiológicos del paciente, registros odontológicos, por supuesto, ficha odontológica, odontograma, cualquier otro acto que se indique que se realice. Incluso acá el artículo no es específico, pero también hay jurisprudencia. Ustedes saben que jurisprudencia son como las resoluciones de juicios, ¿sí? Donde se sienta como un precedente y que después se debe seguir respetando, que establece que en las historias clínicas, por ejemplo, si el paciente no acudió a la consulta que se tenía pactada, por ejemplo, ustedes habían hecho una exodoncia hace una semana y el paciente tenía que concurrir para un control y retiro de puntos, y el paciente no viene a la consulta, ya sea porque les manda un mensajito y les avisa o simplemente se ausenta. Ustedes tienen que dejar constancia de eso en la historia clínica. El día tal, el paciente tenía turno a tal hora y no se presentó sin aviso, o se comunicó telefónicamente avisando que no podía concurrir, se reprogramó la cita, no se reprogramó porque el paciente se lo llamó y no nos pudimos comunicar. Lo que sea, ustedes dejan asentado. Ya les digo, no de todo lo que se haga solamente, sino de cosas que no se pudieron hacer porque el paciente no vino. Porque puede ser que el paciente sí o sí tenía que venir para terminar de aplicar hacer una obturación, para terminar de limpiar un conducto, y el paciente se pierde y no aparece nunca más. Y después se infecta, pierde la pieza dentaria, tiene alguna complicación, y viene y les hace algún reclamo. ¿Y ustedes de qué se van a agarrar? ¿Cómo van a demostrar que el paciente no vino, que el paciente fue el que abandonó, y que no fue la culpa de ustedes? ¿Cómo van a demostrar si no está sentado en la historia clínica, con la hora, con la fecha, con la firma de ustedes? ¿Sí? Así que es importante eso, no solo que pongan o que asienten todo lo que se haga, sino también tengan en cuenta esos detalles, son importantes. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿O está claro hasta ahora? Yo, doctora, ¿le puedo preguntar algo? ¿Sí? Ahora nosotros utilizamos la historia clínica que nos dan en la facultad. Sí. En el caso que en unos años trabajemos de forma privada en nuestro consultorio, Sí. nosotros ahí, ¿cómo sería la metodología para hacer la historia clínica? ¿Nosotros lo hacemos siguiendo estos requisitos o se consiguen, se compran? Puedes no sé? conseguirla en el colegio de odontólogos, te la pueden facilitar. Puedes pedirle a algún colega, algún profesional amigo, que te facilite sus modelos. Lo importante es que tengas en cuenta que tenga todas las partes esenciales, ¿sí? De la estructura esa tradicional, y que vos puedas completar y asentar todos estos datos que te requiere la ley. Eso es importante. Por ahora no hay un solo modelo estandarizado, unificado a nivel nacional de una historia clínica única, que sería lo ideal, que tengamos un solo modelo y nos hacemos en eso, sobre todo para después facilitar el trabajo a los peritos y demás. Pero podés recurrir a eso, digamos, para tener la certeza que estás trabajando con una historia clínica que tenga una buena estructura, que esté sistematizada, esté ordenada y que esté completa. Después vos te ocuparás de completar la información de acuerdo a lo que te dice la ley. Súper, gracias, doctora. De nada. Bueno, después tienen principios de la historia clínica, que estos principios también están en la ley 26.529, que estos también me parece que se les pide en el mapa mental, que digamos, de alguna manera desarrollen estos principios. El artículo 16 habla de la integridad de la historia clínica, el artículo 17 de la unicidad, el 18 de la inviolabilidad, el 14 de la titularidad, el 19 habla de quién puede solicitarla, ¿sí? Y brevemente les explico cada uno de estos aspectos. La integridad lo que quiere decir que la historia clínica no es solamente un documento que está aislado, ¿sí? O que es único, si bien es único, está como integrado por el consentimiento informado, que si bien es un proceso, como vamos a ver ahora a continuación, también se vuelca en un documento
donde suscribe tanto el profesional como el paciente, que es el que da su consentimiento para las prácticas que se proponen, y esto va a acompañar a la historia clínica. También, si ustedes, las radiografías que le realicen al paciente, los estudios de laboratorio, exámenes complementarios que ustedes también le requieran a ese paciente o que le pidan, todo eso se va anexando a la historia clínica y forma parte de un todo, de una integridad, ¿sí? No es la historia clínica aislada y ustedes pues tienen en otro cajón o en nuestra caja las radiografías, los modelos de yeso, todo lo que pertenece a ese paciente va todo junto con la historia clínica, ¿sí? De eso habla el principio de integridad. La unicidad es porque cada paciente tiene una sola historia clínica, ¿sí? Ustedes no pueden tener por paciente 2, 3 historias clínicas. Y si ustedes van a hacer una derivación o van a hacer una interconsulta, lo que se maneja, sí, es la copia de la historia clínica, para que el otro profesional, por ejemplo, que le va a hacer una práctica, porque ustedes lo van a derivar, o porque hacen una interconsulta y ustedes, por ejemplo, no son cirujanos y necesitan hacerle alguna cirugía al paciente, entonces van a derivarlo a un cirujano dentomaxilar, entonces le van a facilitar una copia de la historia clínica, no la original, pero se van a manejar con una sola historia clínica. La inviolabilidad, ¿cómo? ¿Cómo que cómo puede ser? No entiendo tu pregunta. No, sacás una fotocopia de la historia clínica, es una copia. Y de última que ese profesional, por ejemplo, le hace esa determinada práctica y el paciente va a volver con vos, que le haga una determinada práctica, firma, sella esa copia, anota la fecha, la hora de la práctica y después vuelve a vos, en todo caso, esa copia y la anexás a la historia clínica original que la tenés. O también vos podés dejar constancia que el día tal, otro profesional en su consultorio o en tu consultorio realiza determinada práctica. O sea, es como, la historia clínica es como el diario del odontólogo, el diario personal del odontólogo donde anota todo lo que hace a un determinado paciente, ¿sí? Se anota todo. Mientras vos más anotes, mejor. Mientras más información recopiles de tu paciente, también mejor, porque como ya vieron en secreto profesional, toda la información que uno obtenga del paciente sirve para un mejor diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Una mejor práctica en sí que le va a brindar al paciente. Después, respecto a la... Profe, ahí en esa parte de unicidad también dice que se debe identificar al paciente con una clave, la que deberá ser comunicada al mismo. ¿A qué se refiere eso? No, eso es más que nada para los casos que el paciente conozca cuál es su código, por así decirlo, ¿sí? Pero generalmente cuando es un consultorio privado, uno no se maneja con un nomenclador, uno tiene incluso como un registro alfabético a veces con los nombres de los pacientes, porque se supone que uno los tiene custodiados, resguardados en un lugar seguro, ya les dije cuando hablamos de secreto profesional, en un cajón con llave, ¿sí? No a la vista de cualquiera, ¿sí? Porque puede venir la persona que realiza la limpieza y se puede poner a chusmear a leer la historia clínica. Eso no debería suceder. Más allá que esa persona no se debería comportar de esa forma, ustedes son los responsables, ustedes deberían guardar en un lugar apropiado, ¿sí? Las historias clínicas. Eso es más que nada para los centros de salud pública, un hospital, una clínica grande. Más que nada para eso se refiere con el nomenclador o la clave. Profe, Bueno, sí. Nosotros vemos a copia, ¿no? Aunque hemos un colega en este caso. De igual forma, como habíamos aprendido, tenemos que dar esa copia a través de un sobre que no sea transparente, que diga todo secreto. Suponete que vos le mandás con un motomandado. Por eso. Entonces tenés en un sobre de papel madera, no en un folio transparente y que todo el mundo en motomandado se ponga a mirar por las dudas. Tener los recados en un sobre cerrado, bien encintado, y que lo reciba el destinatario así cerradito, sin que nadie en la cadena del medio, mientras se transporta, se moviliza eso, nadie pueda acceder a esa información que es confidencial. Sí, acuérdense siempre de eso. La titularidad, acuérdense que el dueño, ¿quién es el dueño, el titular de la historia clínica? ¿Quién es? El paciente. Eso se lo aprenden hoy y no se lo olvidan nunca más.
por favor, el dueño de la historia clínica, el paciente. Ahora, ¿quién tiene la obligación de conservarla y resguardarla? ¿Quién? El profesional, ¿Por cuánto tiempo mínimo dice la ley? 10 años. 10 años mínimo, ¿sí? Ahora, por alguna razón, alguna necesidad, el paciente, su representante legal, por ejemplo, un abogado, su cónyuge, o sea, su esposo, esposa, que ya ese término ya no se usa más en el Código Nuevo, se habla de cónyuge. Su conviviente, o sea, la persona con la que no está casada, no está en matrimonio, pero convive, ¿sí? Está en unión convivencial, u otro profesional con autorización de ese paciente o del representante de ese paciente, pueden solicitarle a ustedes, son los que conservan la historia clínica, les pueden solicitar. ¿Qué le van a entregar? ¿El original o una copia? La copia siempre. La copia. La copia. El que en el examen me diga, le entrega el original, les juro que les va a llegar una chancleta virtual a la cabeza, así, ¡pum! Violencia docente, voy a ejercer ahí. ¿Está? Apréndanse, eso es fácil. El dueño del paciente, el que guarda es el profesional, ¿por cuánto tiempo? Mínimo 10 años. ¿Te pueden pedir? Sí. ¿Quién te la puede pedir? ¿Puede venir el vecino de tu paciente a pedirte? No. ¿Puede venir el, no sé, el amigo? No. Tiene que ser el paciente, su representante legal, su cónyuge conviviente o un profesional autorizado por el paciente o su representante. Y le van a entregar una copia. ¿Autorización tiene que estar hecha por escrita por parte del paciente? Y sí, porque si viene el profesional te está macaneando, te está mintiendo, vos siempre sos el responsable. Ante la ley vos sos responsable. Si te dejaste engañar, vos sos el ingenuo y vas a pagar las consecuencias. Así que siempre sean desconfiados. Lamentablemente es así. Y los abogados son terribles. Así que, ojo, no sean confiados. Siempre pidan así, a ver, tenés un poder, a ver, tenés una autorización firmada por el paciente. Y entregan una copia, ¿sí? Nunca entreguen el original. Ahora, el material... Doctora, sí, disculpe, y en ese caso vamos a suponer que trae, ¿no es cierto?, un representante legal pide la historia clínica y con un pedido y la firma de ese paciente, sí. También estamos corriendo el riesgo de que esa firma no sea del paciente y nosotros confiamos. Y bueno, en ese caso, y ya tenés que, sí, podés no confiar, vos podés tomar todos los recaudos que quieras, ¿sí? Hay que ver, primero hay que ver cuál es la necesidad de que se entregue una copia, porque a veces tengan en cuenta que también puede ser real y puede ser una urgencia, puede pasar, y usted tampoco pueden obstaculizar y dificultar o complicar ese estado de salud que está pendiendo el paciente porque ustedes no quieren entregar una historia clínica. Son casos muy ya excepcionales. Pero lo importante es que ustedes tomen todos los recaudos. Ustedes pueden, si es un documento privado, el que dice que la autorización esa, que le hizo el paciente supuestamente al profesional, en el caso que ustedes me están planteando, ustedes pueden impugnar esa firma y se hace todo un proceso judicial, pero tengan en cuenta que eso va a llevar tiempo, plata y demás, así que evalúen toda la situación. Es muy raro que venga un colega o un médico y te pida una historia clínica y es porque, no sé, con fines ilegales. Es raro. Ustedes evalúen la situación. Cualquier cosa, ustedes se pueden asesorar con un abogado. ¿Sí? Ustedes ante la duda, tengan algún abogado mío y se asesoran. Porque hay que ver el caso en particular. Yo no les puedo dar una respuesta así general porque la generalidad que te dice, la ley te dice, el paciente te solicita, vos tenés que dar una copia en el plazo de 48 horas. Es así. Esa es la generalidad. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, puede haber excepciones, pero hay que ver el caso. ¿Y quién le puede dar una respuesta certera? Un abogado que seguramente va a evaluar la situación. ¿Sí? Bueno, para terminar historia clínica... Doctora, yo le quiero decir que Valderrama Sofía se quedó sin internet. Me dijo que... bueno, no hay problema. Ahora en todo caso me recuerdan cuando tomo asistencia, por favor, porque después estoy vieja y me olvido las cosas al ratito. Soy como Dory, la de Nemo. Casi a ese nivel ya estoy. Sí, chiste, pero en serio. Bueno, importante, y esto también tienen que saber, ¿sí?
¿Cómo se tiene que hacer la historia clínica? Porque ya vimos qué cosas hay que poner, qué cosas hay que dejar asentadas, qué te exige la ley, más allá de que la obligatoriedad de hacer la historia clínica. La letra tiene que ser clara, ¿sí? Los odontólogos no solemos ser como los médicos que tienen una fama de letra horrenda, no siempre es así, pero bueno, tienen esa fama, pobres los médicos. Los odontólogos a veces somos un poquito más prolijos, yo no sería el caso, pero los odontólogos suelen ser así como una letra linda, preciosa. Hay que tratar de que sea al menos clara, legible, ¿sí? Para cualquier persona, más allá que no cualquier persona tiene que leer, pero ustedes tienen que pensar que si hay un perito, si hay un juez, o esto se presenta como una prueba en un juicio, un abogado, ¿sí? Cualquiera de esas personas debería poder entender lo que ustedes escribieron. Porque se presume que si ustedes hacen una letra ilegible, no es porque sean de fea letra, sino porque están tratando de evitar que se lea, están poniendo alguna mentira o están falseando, o sea, se presume como algo malo, ¿sí? Así que traten de hacer prolijo y legible. La redacción tiene que ser comprensible. No escriban como indio, no escriban así, yo hice amalgama, yo hacer composite, como me ponen ustedes en el primer trabajo práctico, espero que este trabajo práctico sea más lindo lo que escriben. Hablen como profesionales que son, ¿sí? Son odontólogos, así que tienen que escribir bien, correctamente. Nunca una historia clínica se tacha. Nunca se escribe, se sobreescribe donde ya se escribió. Nunca se usa corrector. ¿Te podés equivocar? Y sí, uno es humano y puede escribir mal hasta incluso el apellido del paciente, uno se puede equivocar en cualquier palabra. ¿Qué se hace? Hay algo que se llama testar. ¿Qué significa testar? Testar es como hacerle una rayita letra por letra, que deja ver lo que está escrito por debajo, o sea, no es que tacho para que no se lea nada. Hago como pequeñas líneas sobre cada letra. Puedo escribir error, ¿sí? Y puedo escribir en algún lugarcito cerca, testado, que se suele abreviar TDO, 2 puntos, entre comillas, y escribo la palabra que me equivoqué, ¿sí? Cierro comillas y pongo entre líneas, que se puede poner una E barra una L, esa es la abreviatura entre líneas, abro comillas, escribo bien la palabra, cierro comillas, vale. Esa es una forma, sobre todo que se maneja en el ámbito judicial, y los digo yo porque yo trabajo en el Poder Judicial, de arreglar cualquier tipo de error en un acta o en un documento, ¿sí? Importante. Donde uno se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar, pero hay que ver cómo corrige. Nunca corrector, nunca tachar así para que no se vea, nunca sobreescribir, ¿sí? Eso está prohibido. Y eso también se pregunta mucho, ¿sí? Estas cosas se preguntan, así que traten de aprender y de acordarse. Tampoco se dejan espacios en blanco. Si uno, por ejemplo, está usando esas historias clínicas cerradas, está respondiendo o anotando, ¿sí? Llenando esos espacios, y les sobra un espacio en blanco que ustedes ya saben que no los van a ocupar, no lo van a necesitar después, se puede hacer una línea o una doble línea para cerrar ese espacio en blanco. En realidad se hace para que nadie escriba en ese lugar por ustedes, por así decirlo, como un resguardo. Pero se usa así, se cierra. O si, por ejemplo, es una historia clínica de carilla simple, donde la faz del otro lado está en blanco, también hacen 2 líneas así y cierran ese espacio en blanco, ¿sí? Traten de evitar abreviaturas que ustedes nomás conozcan o estén inventando en el momento, ¿sí? Porque si bien yo les dije que es como un diario personal del odontólogo, tampoco pueden poner, una vez ahora con las redes, con el WhatsApp y todo eso, escribe todo abreviado, escribe mal inclusive. Traten de escribir correctamente las palabras. Abreviaturas podrían usar las que son conocidas universalmente o que se enseñan, si no, escriban la palabra completa. Y bueno, ir completando a medida que va avanzando en el tiempo el tratamiento, ¿sí? Traten de completar día a día, no dejen para escribir después, digan, ay no, mañana nomás completo. No, traten de hacerlo así, seguidito, porque puede pasar que se olviden, dejen cosas sin anotar, se equivoquen más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, creo que con esto más o menos está lo más importante. Acá está otra parte de las recomendaciones,
siempre se registra todo lo que se hace en forma o siguiendo un orden cronológico. Se registra lo que yo les dije, si el paciente se ausentó a la cita, si avisó o no que no va a ir, si se niega a tomar alguna medicación, si el paciente expresa que no realizó el tratamiento que nosotros le indicamos. Nosotros le mandamos que tome un antibiótico o un antiinflamatorio y él te dice, no, doctora, no tomé, me olvidé, lo que sea. Todo eso se consigna y, por supuesto, alergias o alguna patología especial o alguna medicación crónica que el paciente tenga, eso ustedes ya considero que saben, tiene que estar asentado. ¿Qué pasa si uno no hace la historia clínica o la hace mal, ¿sí? O deja cosas sin completar, o se olvida, o está incompleta? Puede tener apercibimientos, multa, inhabilitaciones, clausura del consultorio, etcétera, 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 ¿sí? Así que la historia clínica es un documento súper importante, que para algunos es como que, sí, la historia clínica de taquito la llevo, y sin embargo hay muchos errores, sí, y es un documento básico y primordial que tiene que estar confeccionado correctamente. ¿Hay algo que quieran preguntar de este tema? Yo, Sí. en el caso de que uno no haga la historia clínica, ¿quién es el encargado de controlar eso? Porque conocí un profesional que no hace historias clínicas y me llamó la atención. Mira, lamentablemente en Argentina, si no hay control ni hay sanción para unos delitos graves como robo, corrupción y un montón de cosas que ustedes sabrán que pasan en Argentina, imagínense si va a funcionar un control para un profesional que no hace. Debería hacerlo la Secretaría de Fiscalización o alguna Secretaría del Ministerio de Salud Pública, debería hacerlo de oficio, por ejemplo. Así como van y controlan si un consultorio te caen de sorpresa una inspección y te controlan si tu consultorio está o no habilitado, si tiene todos los recaudos, etc. Debería. Generalmente no sucede. Pero te puede denunciar un paciente, te puede denunciar un colega, te puede denunciar otro profesional, te puede denunciar un asistente dental, te puede denunciar cualquiera, si sabe, si toma conocimiento, y si vos no tenés forma de demostrar que no es verdad, que no hiciste, sos totalmente imputable, digamos, para tener algún tipo de sanción. O sea, un control así de oficio, de onda, como dirían ustedes, como que no hay, debería, pero no existe. Pero la idea es siempre hacer las cosas bien para evitar que cuando pasan estas cosas malas, como una denuncia de algún paciente, ¿sí? Algún conflicto, o por ejemplo puede ser al revés, no que un paciente te denuncie, pero como yo ya les mencioné en otra clase, que sean ustedes los que tienen que reclamar un pago de honorarios, por ejemplo. ¿Cómo van a reclamar honorarios por algo, prestaciones, tratamientos que ustedes hicieron a un paciente si no tienen una historia clínica? ¿Cómo van a demostrar eso? Y si tienen una historia clínica y está toda mal hecha, el juez no creo que dictamine a favor de ustedes. Así que la idea es siempre tener las cosas, los papeles, en orden y en debida y legal forma, ¿sí? Para que, si pasa, ustedes están resguardados, ¿sí? ¿Está? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, cierro acá historia clínica, ¿sí? Y seguimos con consentimiento informado. ¿Estamos? Doctora, ¿puede volver a repetir en el caso de escribir una palabra mal? ¿Cómo se hace? Bueno, esto igual yo les digo de manera informativa. Esto no es que les voy a tomar ni nada, o si les toca rendir, por ejemplo, un final, esto no se suele preguntar. Yo, a manera de que ustedes sepan, porque ustedes me dicen, doctora, no puedo tachar, no puedo poner corrector. Me equivoco, ¿qué hago? Y sí, tienen razón, porque yo les estoy diciendo, no tachen, no pongan corrector, no sobreescriban. Entonces, ustedes lo que hacen es, si pueden ver acá en papel, ustedes agarran, por ejemplo, suponga, vamos a un ejemplo sencillo. Ustedes escriben Gómez, no sé si llegan a ver ahí, no sé, ¿llegan a ver mi letra? No, ¿eh? Se llega a ver, no se ve nada. Les digo, no tengo ningún marcador a mano. Pero supongan que ustedes hacen y se equivocan en una letra de la palabra. O por ejemplo, en vez de poner el mes, se equivocan en el mes, ¿sí? Y en vez de poner, hoy es 8 de septiembre. Entonces hoy ustedes estaban por escribir una práctica. Y en vez de poner 8 del 9, ponen 8 del 8 del 22. Ahí llegan a ver que está con el marcador negro. Profe, porque tiene el fondo borroso, entonces no se ve nada. Pucha, sí, bueno, no sé cómo sacar el fondo borroso. Bueno, hasta que pierda más tiempo. La idea es que ustedes, en lo que se equivocaron al poner algo, hagan una
hagan una línea sobre cada letra o cada número, en forma individual, una línea por numerito. ¿Qué pasa? Se ve lo que está abajo de esa línea, no es una tachadura, sino es una línea así, tic, 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 tic. Y después, incluso ahí les dice que pongan, escriban al lado o arriba, pongan error. A veces hace falta, a veces no. Lo ideal es que lo más cerca posible de esa equivocación, pongan TDO, TDO, que significa testado, 2 puntos, abren comillas, y ponen lo que está mal escrito, así, mal escrito. O a veces no hace falta ni siquiera que repitan lo mal escrito, pongan TDO, 2 puntos, no vale. O sea, lo que está testado no vale, significa eso, ¿sí? Y después pongan E/L, 2 puntos, y ahí sí abren comillas, y escriban bien lo que quisieron haber escrito, que escribieran mal. Cierran comillas, sí, vale. Esa es una forma de testar y de arreglar un error, sobre todo en la parte judicial, para cualquier tipo de documento o escrito que está mal y que alguien se equivocó. Esa es una forma de arreglar. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Una idea de cómo pueden enmendar un error, ¿sí? Porque ya les digo, si yo les estoy enseñando que no pueden poner una tachadura, que no pueden usar corrector, que no pueden sobreescribir, les tengo que decir cómo podrían solucionar un error, ¿sí? Para que sepan. Esa es una manera. Hay otra forma, pero esa es como la más sencillita, ¿sí? ¿Está? Doctora, ¿Sí? tocando un poquito el mismo tema, ¿no? Yo he visto muchas veces, por ejemplo, cada vez que se ha cometido un error por lo que sea, el profesional suele colocar digo, y como que vuelve a aclarar, es igual de válido, ¿no? También pueden poner error, digo, 2 puntos y entre comillas ponen correctamente. También es otra forma de salvar el error. Lo importante es que ustedes no oculten ese error, o sea, no hagan una tachadura ni un corrector que también va a tapar y no va a dejar ver qué era lo que estaba mal, ¿sí? Y que pongan correctamente lo que querían poner mal. O a veces justo rellenaron un lugar que nos correspondía. Y ahí, en todo caso, lo que van a hacer es poner error nomás. O sea, van a testar así, tic, 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 y ponen error. Y no escriben nada más porque realmente no tendría que haber existido una palabra en ese lugar donde se equivocaron. No sé si me explico lo que les quiero decir. Eso es para los casos que rellenen algo que no requería ser rellenado o en un lugar donde no correspondía. Lo importante es que no impidan que se vea precisamente el error, ¿me entienden? O sea, que cualquiera que vea que se equivocaron, pero que se advierta que eso está erróneamente y que se salvó, por ejemplo, si era necesario. O por lo menos que era un error y que quede claro que es un error y no corresponde. ¿Alguna duda más? Si no, sigo con consentimiento. Así ya vamos terminando. Consentimiento informado, si mal no recuerdo, ustedes ya lo vieron, o algo se habló cuando cuando estuvieron en el seminario, me parece, si mal no recuerdo, vieron algo de consentimiento, y supongo que ustedes en la práctica ahora que tienen, ¿ustedes hacen consentimiento informado a los pacientes o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué creen que hacen el consentimiento? ¿Cuál es la finalidad? Y dejarle claro al paciente lo que se va a Y realizar. también que nos quede de prueba que él aceptó el tratamiento que nosotros le dijimos y que le explicamos. A ver, la segunda parte de lo que me dijeron, entendí bien, de que el paciente entienda. No entendí la primera parte de lo que me dijeron. A ninguno. No llegué a entender lo que me decían. ¿Cuál es la finalidad? Pero les pregunto porque no les escuché bien, porque se interpusieron, digamos, se superpusieron las voces. No sé quién habló, si puede repetir lo que me dijo. De informarle al paciente lo que se le va a realizar con palabras claras para que él entienda y acepte. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué se hace eso? Para resguardarnos también en parte, Doc, porque, o sea, él está consciente porque nosotros le explicamos todo el tratamiento a realizar y a la vez él acepta. Ajá. ¿Y qué es lo que resguardamos, Diana, que no te estoy entendiendo? Está mal, lo que me está diciendo. Claro, o sea,
nos resguardamos por si él tiene alguna queja después de que no aceptó, cuando él ya firmó, digamos, de que sí, y se le explicó. Eso no está mal, lo que me decís, pero no es tipo lo primordial. Es como lo secundario. Pero es O por si hay importante también. si hay alguna situación por ahí que nosotros le explicamos todo lo que podría llegar a pasar y él acepta igual el tratamiento, el postoperatorio, digamos, y nada, por ahí viene con un reclamo y cuando nosotros en principio le explicamos todo y él aceptó, capaz eso es lo que quería decir. Está bien, y es lo mismo que me dijo Diana, está bien, pero no es lo primero. O sea, es como lo segundo, lo que viene accesorio de la finalidad del consentimiento. Profe, se resguarda la privacidad del paciente, la confidencialidad. Respetar el derecho del paciente sería. No, ver, o sea, espera. contribuye en la finalidad, en la relación paciente y odontólogo, o sea, Se respeta la autonomía del paciente. Está. A ver, todo lo que me respondieron está bien, todo lo que me dijeron, pero lo primordial es lo que dijo Antonella, lo que está, que ustedes tienen que poner así en un orden, un top de la finalidad de por qué hacemos el consentimiento. Primero está lo que dijo Antonella. ¿Antonella puede repetir? Que se respeta la autonomía del paciente. Eso es lo primordial, ¿sí? ¿Por qué hacemos el consentimiento? ¿O cuál es la finalidad del consentimiento? Y la pregunta para el 10, y la pregunta que ustedes quiero que se acuerden de acá, digan, uy, la pesada esa legal que me repetía y me repetía, esa hinchapé. Bueno, ¿se acuerdan después cuando sean odontólogos? Que la finalidad del consentimiento es respetar la autonomía del paciente. Ese es el top, top, top. Primer lugar, yo respeto ese derecho. ¿Qué significa la autonomía? ¿Qué significa? A ver, que ya lo vimos, ya lo hablamos. ¿Qué es la autonomía? ¿El derecho a qué que tiene el paciente? A decidir, a elegir. Elegir lo que él quiere o no. Siempre Exactamente. informándole todo. Y siempre en libertad. Es la libre decisión o la libertad que tiene el paciente o que tiene toda persona, todo ser humano, de decidir qué hacer con su salud, con su cuerpo, etcétera, etcétera. Y la libertad de elegir, esa es la autonomía. Por eso es como lo esencial del consentimiento. Ahora, de que después, en un segundo plano, a mí me sirve que se dé una relación de confianza, siempre que obviamente se respete, como dijo una compañera, la confidencialidad, intimidad a través del secreto profesional, que esa es la finalidad del secreto, respetar la confidencialidad y la intimidad, y a mí me permita tener una buena relación y que el paciente me tenga mucha confianza y me dé mucha información, me sirve. Y también, como dijeron otras compañeras, que eso después, ante cualquier reclamo, es un documento, el consentimiento informado, que tiene un valor probatorio, como todo documento, cuando vimos las funciones perpetuidad, de garantía y probatorio, me sirve para cualquier tipo de reclamo, para de alguna manera probar o demostrar que el paciente había autorizado. Pero eso es como que está lo último. Siempre lo primero es protegerlo al paciente, ver qué derecho está relacionado con esa acción y se tiene que respetar. Eso es lo primero. Entonces, cuando ustedes, más allá de que esto me gustaría que se lo aprendan después para la práctica, pero a corto plazo el objetivo cuando ustedes rindan el examen, y si yo a alguno le pregunto, ¿cuál es la finalidad del consentimiento informado? Lo que me tienen que decir en primer lugar es respetar la autonomía del paciente. Y después me agregan, si quieren, si se quieren sacar un 10 felicitado, me agregan de que es un documento, que tiene valor probatorio, de que demuestre la autorización del paciente, de que me sirve para mejorar o tener una buena relación, eso está todo bien. Pero si no me dicen que sirve para respetar la autonomía, la pregunta no está, la respuesta no es correcta o no está completa, ¿sí? Así que eso es lo importante. Respetar la autonomía. Siempre asocien consentimiento informado con autonomía del paciente. Bueno, dicho esto, les voy a compartir este power de consentimiento informado. Si bien el consentimiento es un documento, también se dice que es un proceso, porque tiene como una serie de etapas o lleva como un cierto tiempo, no es algo que se hace automático. ¿Por qué le digo esto? Porque pasa mucho, y a mí como paciente me ha pasado, y yo, digamos que ya siendo profesional, siendo ya grande,
me di cuenta de que estaba mal hecho, sin embargo no me peleé con el médico ni mucho menos, y capaz a ustedes les habrá pasado, o saben de alguien que les pasó, que por ejemplo se van a hacer una operación o se van a hacer una intervención y les dicen, bueno, sí, la intervención te la voy a hacer tal día, es ambulatoria o es con anestesia general, lo que sea, y tenés que firmar, acá tenés este papelito que hay que firmar y ahí te dice, bueno, la autorización. ¿Les pasó o no les pasó? Sí, ¿A alguien le doctora. pasó? A mí nada. Bueno, pasa mucho. Y eso en realidad no es un consentimiento informado, ¿sí? Eso es dar una autorización por unas prácticas. Ahora, si hay profesionales de salud que hacen bien, ¿y qué es hacer bien el consentimiento informado? Es tomarse de alguna manera el tiempo que requiere de acuerdo a la importancia o la gravedad de la situación de patología o de enfermedad que presenta el paciente o la relevancia que tiene la intervención que yo estoy queriendo hacer. Hay intervenciones que son más sencillas y hay algunas que son como más importantes o que pueden tener algún riesgo más grande, ¿sí? No van a dedicar toda una tarde a explicar una obturación de Composite que tienen que hacer como a explicar un implante, ¿sí? Son intervenciones diferentes y que involucran riesgos diferentes. Y no solamente eso, también tienen un costo económico distinto para el paciente, ¿sí? Entonces, ustedes después con la experiencia lo van a ir manejando y van a ver a qué cosas le dedican más tiempo y qué cosas las pueden hacer más rápido. Pero en todo consentimiento sí o sí tiene que haber una etapa de información, o sea, explicarle al paciente, contarle sobre su estado de salud o enfermedad, el diagnóstico al que nosotros arribamos, qué opciones de tratamientos hay, de esas opciones, cuál a nosotros como profesionales nos parece que es la mejor o aconsejamos para el caso y por qué riesgos puede involucrar, ¿sí? O qué efectos indeseables o secundarios podrían pasar, ¿sí? Todo eso se le explica al paciente. Ahora, ¿de qué manera se lo explica? Ustedes tienen que adaptar las palabras o el lenguaje que usan a la persona que los está escuchando. Porque no es lo mismo hablarle a un adulto que hablarle a un adolescente, que hablarle a un adulto mayor, o que hablarle a alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, o que tiene algún tipo de nivel de educación básico o más avanzado, y hay términos que podemos usar y hay otras palabras que habría que tratar de hacerlas más simples para otro tipo de personas, ¿sí? Nosotros no podemos expresarnos de la misma forma con todos. Sí, a todos le tenemos que dar la información suficiente, pero no a todos le vamos a hablar de la misma manera. Y capaz algunos pacientes necesitan que nosotros les mostremos algún video explicativo, que hoy tenemos el celu a mano, la compu, y podemos mostrar en YouTube lleno de videos. O si no entiende cómo se hace una endodoncia, podemos recurrir a un video, podemos hacer un dibujo, ¿sí? Un esquema, lo que sea. La idea es que el paciente entienda lo que nosotros estamos informando. Porque a partir del entendimiento y de la comprensión, ahí recién el paciente va a estar protegido en su autonomía de poder decidir libremente si acepta o no recibir ese tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces, eso es importante, tomarse el tiempo para la información. Incluso a veces el paciente, sobre todo para procedimientos que son como más riesgosos, más importantes, el paciente no necesariamente va a responder en ese momento. El paciente les puede pedir volver al otro día o volver en unos días para consultarlo con su familia, consultarlo con su pareja, incluso consultar con otro profesional, pedir una ir de interconsulta, ¿sí? Todo eso tiene libertad el paciente y derecho a hacerlo, ¿sí? Después el paciente volverá, o en el momento, si lo entendió, si considera que la información es suficiente y que la comprendió, ahí el paciente va a dar el sí, o sea, va a aceptar, lo va a firmar al consentimiento junto con el profesional, o no lo va a aceptar, que también puede ser lo que sucede. Y acuérdense otra cosa también, a lo largo de todo el tratamiento, el paciente también tiene la libertad o el derecho de cambiar de opinión. Y de lo que dijo que sí, puede llegar una instancia en que diga, no, no quiero seguir. Hasta acá llego, no quiero seguir con el tratamiento, no me gusta, no me siento cómodo, me duele, no sé, lo que sea. O no puedo seguir pagar, no sé, lo que sea. Y ahí ustedes no solamente deberían dejar constancia en la historia clínica de esta situación que se presenta,
sino que deberían informar al paciente de lo que podría pasar si él no sigue el tratamiento que se planteó, sobre todo en tratamientos que son a largo plazo, endodoncias, alguna rehabilitación grande que le estén haciendo, funcional, estética, lo que sea, ¿sí? Ustedes, no es que el paciente viene y le dice, doctor, doctora, no quiero seguir más, listo, me voy, no vengo más, le pago lo que le debo hasta acá, y te dicen, bueno, sí, fulanito, nos vemos en otra vida. No, ustedes le dicen, bueno, no hay problema, usted tiene todo el derecho de no querer seguir, pero yo le tengo que informar que si usted no continúa, le puede pasar esto, se le puede inflamar, se puede perder la pieza dentaria, el provisorio se le puede caer, etcétera, etcétera. Usted tiene que informar de nuevo qué puede pasar. Y ahí el paciente decidirá. Todo eso después se deja sentado. Pero la explicación verbal tiene que existir, ¿tá? Y el paciente la tiene que entender. Y ustedes tienen que asegurarse que el paciente entienda. Eso es como el ABC del consentimiento informado. ¿Qué derecho se protege al paciente? ¿Cuál es la finalidad? En primer lugar, proteger la autonomía, o respetar, mejor dicho, la autonomía, y después todo lo otro que hablamos. Y qué es un proceso y de qué manera se da ese proceso. Todo esto que yo les acabo de decir en estos minutos es como lo básico del consentimiento. Ahora, brevemente, yo les voy a explicar algunas cositas más que ustedes tienen que leer del material. ¿Hasta acá entendieron? Chicos, ¿hay algo que quieran preguntar? Bueno, consentimiento informado también está desarrollado en la ley 26.529, que es la ley de derechos de los pacientes, acuérdense, y hay una definición en el artículo 5 que la define como declaración de voluntad suficiente realizada por el paciente o sus representantes legales. Acuérdense que a veces un paciente necesita un apoyo o necesita de alguien que lo ayude a interpretar o a entender o que le ayude a manifestar su voluntad. Porque fíjense, si tienen un paciente que es sordomudo y que habla por seña y ustedes no saben hablar por seña, van a necesitar un intérprete que les diga lo que ese paciente está expresando, ¿sí? O en el caso de un paciente menor de edad, ¿sí? Un niño, niña, el que va, si bien se le explica al niño o niña, el que termina dando el consentimiento en esos casos es su tutor, su representante legal, su padre, su madre. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de los adolescentes, que son como casos especiales. Bueno, esperen que este era el power. Bueno, es la declaración de voluntad efectuada por el paciente, sus representantes legales, emitida, ¿sí? O sea, que brinda al paciente, luego de que recibió por parte del profesional una información clara, precisa y adecuada. Esas tres palabras, clara, precisa y adecuada, es lo que recién yo les expliqué en un montón de palabras, pero era para que ustedes interpreten esta definición. La ley esta de los derechos del paciente, en su artículo 3, también habla del derecho que tienen los pacientes de recibir información sanitaria. ¿Qué es la información sanitaria? Es todo lo referente al estado de salud que tiene ese paciente, esa persona, qué estudios se le requieren o se necesitan hacer, qué tratamientos puede realizar, qué evolución podría tener, qué riesgos, qué secuelas, qué complicaciones podrían suceder. Todo eso forma parte de la información sanitaria. Esto lo esquematiza una concepción errónea que es como que una vez que el paciente da el ok, consiente, da su consentimiento o su autorización, ahí la responsabilidad de todo lo que pueda suceder va a recaer en el paciente, y eso no es así. Acuérdense de cuando estudiamos responsabilidad profesional, ¿sí? Cualquier daño que pueda ocurrir y que sea en ocasión de la práctica y por algún acto propio del profesional, ¿quién es el obligado a responder? ¿Quién es el obligado? ¿El paciente o el profesional? El profesional. Entonces, independientemente de que el paciente dé su autorización, la responsabilidad siempre recae en el profesional. También los casos de urgencia son, digamos, importantes de tener en cuenta porque en los casos de urgencia no se va a realizar el consentimiento informado, ¿sí? Salvo
no sé, si está en peligro la vida del paciente, ustedes no se van a poner a explicarle, ay, mira, estás con una hemorragia importante y capaz en 1 minuto te desangrás por completo y puedes llegar a fallecer si no me dejas que yo controle. No, ustedes van a actuar, ¿sí? Ahora, una vez que está como controlada la situación, ni bien se puede, se realiza el consentimiento. Y se le informa al paciente sobre su estado de salud, la condición que tiene, si se necesita algún estudio, si hay los tratamientos que se tengan que hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? En situaciones de urgencia o de emergencia, por supuesto, se obvia por un momento el consentimiento. Incluso, fíjense, no sé, alguno que sea padre o tenga un hermanito chiquitito, a veces se va al hospital por un golpazo y necesita que lo vea, a veces los doctores ni te dejan que entren, y te dicen, espera afuera, o eso pasa a veces en las películas, esperen afuera, y se va el paciente. Y lo atienden y le salvan la vida, ¿sí? Lo reaniman o lo que sea, y después se le explica, ya sea si se puede al paciente, si está consciente, o se le explica a su familiar, a sus representantes, a sus tutores, a sus allegados, etc. ¿Sí? Esas son las situaciones de urgencia. O sea que tampoco hay que ser ridículo y formalista y decir, no, acá la ley me exige que yo haga un consentimiento, yo no te voy a tocar hasta que vos no me des tu autorización y yo te explique todo lo que te puedo hacer. Por supuesto que no, tampoco hay que ser ridículo, ¿no? Hay que ser siempre, actuar, digamos, en base a la práctica de lo que nos dice la ciencia. Después ustedes van a tener el material que leer, porque esto yo no les voy a explicar porque es fácil, los 4 modelos de la atención o de la relación paciente-profesional y cómo fue evolucionando a través del tiempo, desde los chamanes y la época de esa concepción mágico-religiosa, que esto lo habrán visto en historia, en el seminario, tienen que recordar un poquito. Después pasamos por la etapa hipocrática, donde ya se comienza a tratar de que sea más una ciencia, ¿sí? Se fundamenta en un conocimiento científico, todo lo que sea la relación paciente-profesional, pasando en tercer lugar por un modelo paternalista, donde el profesional tiene todas las facultades o las potestades de tomar las decisiones y el paciente lo único que hace es asentir, o sea, dar el ok, pero el profesional decide todo, decide por sobre el paciente, por así decirlo, y el modelo biopsicosocial donde se implementa el respeto por los derechos de los pacientes, ¿sí? Y esta autonomía que se habla mucho en el consentimiento informado. Esto no van a tener problema cuando lo lean, así que yo lo paso de largo para no hacer tanto. Esto habla de la relación paciente-profesional, como ya comentamos hoy, con las respuestas que ustedes dieron, que todo este proceso de consentimiento favorece a que se cree una mejor relación, que haya un acercamiento, un mejor diálogo, y entonces el paciente se convierte en un colaborador del profesional, ¿sí? Acuérdense que cuando dimos responsabilidad, habíamos hablado de un contrato que se hace entre el profesional y el paciente, donde existen deberes y derechos de ambas partes. Y entre los deberes del paciente estaba el de colaborar, el de seguir las indicaciones que le da el profesional, porque no, si bien la responsabilidad del profesional, es importante que el paciente acompañe en el tratamiento para que la práctica o la intervención que se va a realizar sea eficaz, sea suficiente para mejorar ese estado patológico o de alteración de la salud que tiene el paciente. Acá habla de los derechos, esta parte del Power, respetar, por supuesto, a la persona enferma, al paciente, respetar todos sus derechos, su autonomía, tener un diálogo fluido, una relación donde el paciente se sienta cómodo, donde el paciente pueda hacer todas las preguntas que necesite. Siempre hay que mostrarse, y esto es importante, chicos, que el odontólogo, si bien a veces les va a pasar que ustedes van a estar apurados, que ustedes van a estar cansados, que se muestren accesibles al paciente, porque van a tener toda clase de pacientes, van a tener pacientes a veces que son muy tímidos, que a veces tienen miedo a las prácticas y que no van a preguntar, y eso no significa que no tengan dudas, o ustedes tienen que promover que el paciente sea activo en todo este proceso, esta práctica que nosotros hacemos en la clínica con el paciente, ¿sí? Ustedes tienen que mostrarse accesibles, tienen que responder todas las consultas. Lo más feo que le puede pasar a un paciente es ir a un profesional y a ver, abrir la boca, ¿sí? Acá te puede doler un poquito, ¿eh? Acá capaz sentí una presión. Bueno, listo, está, listo, nos vemos la próxima semana a tal hora. Eso es lo peor que hay, eso es una atención, pero de allá, del siglo XVIII más o menos, ¿sí?
sea, la idea es respetar este modelo de atención biopsicosocial donde se respetan los derechos que tiene el paciente a recibir información, que se respete su autonomía, que se respete su intimidad, etcétera, etcétera. Hay que respetar todos esos derechos. Y los responsables son ustedes, los futuros profesionales, dentro de poquito van a ser profesionales. Así que eso es importante que siempre tengan en cuenta. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita queda importante de consentimiento para que podamos ver? Como ya les dije, el paciente tiene el derecho, esto también se suele preguntar, ¿puede cambiar de opinión? Sí puede revocar el consentimiento, sí puede. Hay que adaptar la información, el lenguaje que usamos para, según el paciente con el cual estamos trabajando, eso tengan en cuenta. Ahora vamos un poquito a la legislación, a las bases jurídicas del consentimiento. El artículo 4 de la Ley de los Derechos del Paciente dice qué personas puede otorgar el consentimiento informado. Ese mismo paciente, o si tiene alguna imposibilidad física o mental, ¿sí? Ya sea por algo permanente o transitorio, quien puede otorgar el consentimiento es su cónyuge o su conviviente, porque acuérdense que el nuevo código, para los que por ahí no saben, no solamente existe el matrimonio, sino la unión convivencial, el representante legal y algún familiar cercano, por eso dice hasta el 4º grado de consanguinidad. Eso ya es un término mucho más jurídico, pero lo que sepa es que sea un familiar, un allegado, o un familiar con el que ese paciente, por ejemplo, conviva, si tenga una relación estrecha. ¿Puede una persona negarse o rechazar un tratamiento? Es una pregunta que se hace mucho. Por supuesto que sí, ¿sí? Está en todo su derecho. ¿Qué pasa con los menores? Los menores son niños, niñas, ¿sí? Que no han cumplido los 13 años, son niños, niñas. A partir de los 13 años tenemos a los adolescentes, pero los adolescentes tienen una situación especial porque depende de la edad que tengan, tienen un nivel de autonomía que va evolucionando a medida que tienen más años, ¿sí? Que eso antes no pasaba. Antes, el que era menor de edad, menor de 18 años, no tenía ningún poder de decisión. Hoy en día, con todos los tratados de derechos humanos que existen, y con la legislación que tiene nuestro país, se cambió esa concepción. Entonces, todos aquellos menores de 13 años son considerados niños o niñas. Si bien reciben la información como todo ser humano necesitan, tienen el derecho a tener la información adecuada para su edad, quien va a dar por último el consentimiento, ¿sí? O quien va a firmar va a ser su tutor, su representante legal, su padre, madre, ¿sí? Ahora, en el caso de los adolescentes, desde los 13 a los 16 tienen una autonomía donde pueden tomar ciertas decisiones. Quiero compartir acá el Power para que vean bien qué pasa. Entre los 13 y los 16 años, esto dice el nuevo Código Civil de nuestro país, en su artículo 26, tienen aptitud, o sea, tienen el derecho a decidir por sí mismo aquellos tratamientos que no sean invasivos o que no involucren un compromiso para su salud o un riesgo grave para su vida, ¿sí? Si este es el caso, el tratamiento o la intervención involucra un riesgo para su vida, compromete su estado de salud o es invasivo, el adolescente entre 13 y 16 da su consentimiento, pero asistido por sus progenitores, su padre, madre, o por un representante legal, etc., ¿sí? Por un tutor o quien esté a cargo de ese adolescente. A partir de los 16, según la ley, el adolescente se lo considera un adulto para el cuidado de su cuerpo, ¿sí? O sea, imagínense todo el nivel de autonomía que tiene un adolescente de 16 años. Doctora. Sí. Entonces, menos de 13 años no tienen autonomía, de 13 a 16 no. tienen una... No, a ver, espérate, vamos a aclarar una cosa. O sea, eligen por ellos, digamos. Sí, escucha, yo te corrijo, pero no te sientas mal porque este es el momento que ustedes se equivocan y cuanto más se equivoquen acá, más van a aprender. Porque cuando uno se equivoca, después aprende. ¿Sí? Es la mejor manera de aprender. Nunca vayan a decir que un niño o niña, porque solamente por eso, una razón de edad, no tiene autonomía.
todo ser humano, por la sola condición de ser humano, tiene autonomía. Ahora, ¿cuánta autonomía tiene? Va a ser menor o mayor, de acuerdo. Uno de los parámetros es la edad. Otro parámetro puede ser alguna afección física o mental, porque también existen esos casos. Otra condición puede ser alguna persona que tenga algún tipo de adicción, ¿sí? Que eso no es una discapacidad, sino que se lo considera más como una patología. Pero todos los seres humanos tienen autonomía. O sea, nunca vayan a decir, un niño o niña no tiene autonomía, porque sí. Es más, la justicia, los jueces escuchan a los nenitos, en los casos de familia, en los casos donde hay que decidir con quién quiere ir a vivir, lo que sea. Los niñitos de los 4, o sea, que pueden hablar, son escuchados por la ley, por el juez, que es el que representa al Poder Judicial. O sea que todos tienen autonomía. Ahora, ¿cuánta autonomía tiene? Va a depender. Aclarando, no sé quién de los chicos me habló, porque justo yo estaba mirando el Power. Hasta los 13 años tienen autonomía, pero no es una autonomía tan poderosa, por así decirte. Entonces, si bien tienen autonomía, tienen derecho a recibir información acorde a su edad, el que va a brindar el consentimiento es el responsable, el tutor, el progenitor o el representante de ese niño o niña, ¿sí? A partir de los 13 años y hasta los 16, que ya son adolescentes, pueden dar su consentimiento ellos solitos, pero si el caso no significa un riesgo para su vida, un compromiso serio para su salud o es no invasivo. Hasta ahí pueden decidir, ¿sí? Y desde los 16 en adelante es considerado un adulto en sus decisiones. Que tengan que ver con su cuerpo. Sí. ¿Podría dar un ejemplo sobre las prácticas no invasivas? Por ejemplo, una exodoncia, ¿ellos podrían decidir o no? Una exodoncia es invasiva, porque ahí ya tenés que hacer una práctica de una anestesia donde tenés que poner una aguja, infiltrar una solución, tenés que hacer un corte, tenés que a veces requerir sutura, según el caso. ¿Qué sería no invasivo? Una enseñanza o una limpieza dentaria, una enseñanza de limpieza de educación, digamos, para la limpieza dental, o hacer una limpieza que no involucre, por ejemplo, un detartraje donde va a haber un sangrado, ¿sí? Donde una cureta va a... Una cosa que sea muy sencillita, ¿sí? Que no involucre un sangrado, que no involucre inocular con una aguja, que no involucre tener que hacer alguna medicación. ¿Puede ser una panorámica? Y la panorámica podríamos discutir, porque en realidad la panorámica, si vos tenés todos los recaudos, no le va a pasar nada, si vos lo cubrís con los chalecos, con toda esa protección para los rayos. Pero sería discutible, hay que ver. Por eso pensé por la radiación. Flúor puede ser, por ejemplo. Pero, ¿saben qué pasa? Este código es relativamente nuevo, está desde la vigencia la tiene desde el 2015, o sea que es bastante nuevito. Entonces todavía muchos profesionales, por una cuestión también de protegerse, que si bien habíamos dicho no era lo primordial, lo que hacen es requerir el consentimiento de los padres para la mayoría de los casos, porque es como que uno todavía conserva ese miedito y dice, no, si tiene 13, 16 todavía es chiquito. Entonces trata de que tener el consentimiento de los padres también. Ya les digo, siempre en todos estos casos, el que más le puede asesorar, porque hay que ver caso por caso, situación, y porque no es lo por ejemplo, un Juan de 13 años y Pedro de 13 años pueden tener la misma edad, pero pueden tener un nivel de madurativo uno más que otro, ¿sí? Entonces hay que ver a la persona, hay que ver el caso, no se puede hablar de generalidad. Si bien la ley establece esta generalidad, siempre se habla de grado madurativo, ¿sí? Entonces va a variar mucho según el caso. Entonces ustedes, si se les presenta en la clínica el día de mañana un dilema así, ¿qué les aconsejo yo? Hablen con un abogado, amigo. Si es una cosa donde ustedes tienen así como una duda, una inquietud y les hace ruido algo, ¿sí? Ya la ley ya la conocen, ¿sí? Pasa que la ley es interpretativa, entonces por ahí uno puede interpretar una cosa. Yo para mí una panorámica no es invasiva, pero si te hacen después una denuncia, no sé qué puede interpretar el juez, ¿entendés? Si te acusan de algún tipo de daño al chico, no sé, que te pueden acusar por hacer una panorámica, pero te estoy dando como un caso exagerado.
Entonces, por ahí estaría bueno evaluar el caso en particular. Pero las prácticas no invasivas son las prácticas más sencillas, donde no hay sangrado, no hay aplicación de una aguja, no hay infiltración de ninguna sustancia, etcétera, etcétera. Y también eso de que el chico o chica de 16 años venga y decida todo sobre su cuerpo, a mí también me hace un poquito de ruido, me da como miedito porque es muy nuevo todo, ¿sí? Para mí, yo tengo una hija de 17 y para mí es una nenita, pero es una chica de 17 y según la ley tiene toda la autonomía para decidir. Entonces, es como algo que todavía estamos así como, tanto los profesionales de la salud como los abogados, estamos todos así en aprendizaje y intentando poner, o sea, respetar la ley, pero tomando los recaudos. Pero siempre se toma el caso en particular, ¿sí? Nunca se puede hablar así en general y decir, todos los chicos de 16 tienen, porque hay cada paparulo de 16 y hay cada chico de 16 o chica que tiene una madurez mayor que un adulto, ¿sí? Entonces, hay que evaluar el caso. Bueno, a ver, para ir cerrando ya a ver si queda algo importante de consentimiento. Ustedes consentimiento igual lean todo el material y después, llegado el momento, tenemos una tutoría antes del parcial, yo voy a volver a hacer énfasis en qué cosas son las que más tienen que ustedes dar la atención al estudiar. Esto ya vimos que es un proceso. Mientras hay algo que me quieran preguntar, acá están las excepciones en el artículo 9 de la 26.529, cuando hay un grave peligro para la salud pública o una situación de emergencia con peligro de la salud del paciente. Esos eran los casos donde yo les dije que se obvia momentáneamente hacer el consentimiento, asegurarse que el paciente comprenda la información que le damos, ¿sí? Bueno, está toda la información importante. ¿Hay algo que quieran preguntar? Si no, yo ya voy a tomar asistencia. ¿Les queda alguna duda? Vamos a tener una tutoría, yo voy a hacer todo lo posible para que antes del segundo parcial, que va a ser oral, porque es la de la dinámica, la modalidad que se implementa, salvo, no sé, bueno, que pase algo, pero yo creo que va a ser oral. Vamos a tener una tutoría y ahí en todo caso, si ustedes